Muy buenas tardes, estimados alumnos y alumnas del octavo básico. En este video correspondiente a la lección 3 de la unidad 1, haremos una breve introducción acerca de los contenidos que vamos a visualizar, vamos a ver en esta lección 3. Según los planes y programas, nosotros en esta unidad 1 tenemos que abarcar un conjunto grande de contenidos, ¿ya? En la próxima lección, que será la cuarta, nosotros ya tendremos que ir cerrando. Por lo tanto, en esta lección 3 vamos a incorporar 3 contenidos fundamentales, ¿ya? Que obviamente están relacionados. Tienen que ver con la época de los tiempos modernos, los siglos XV, XVI, XVII, principalmente siglo XV y XVI, los años 1500, siglo XV, los años 1400, ¿ya? Siglo XVI, años 1500. Nosotros hemos visto en las lecciones anteriores qué características tenía la Edad Media, ¿ya? Y hemos visto también en la lección anterior características del humanismo y el Renacimiento, que fueron el aspecto intelectual, el aspecto espiritual de las artes de estos tiempos modernos. Estos artistas del Renacimiento, estos humanistas, vivían obviamente en un ambiente geográfico, político, económico, que cambió mucho durante este periodo. Un breve paréntesis, esta lección 3 de nosotros, ¿ya?, se corresponde con la lección 2 de la unidad 1 del libro, del texto de estudio del estudiante. Las páginas de la lección 2 en el libro van de la 22 a la 36. Bueno, los elementos que nosotros tendríamos que analizar en esta lección 3 son principalmente 3. Por un lado, el surgimiento y el fortalecimiento del Estado moderno, con las características que significaron un cambio en relación al poder político de la Edad Media, y un sinnúmero de elementos que se perfilan hasta el día de hoy. El surgimiento del Estado moderno tiene importancia para las personas que se dedican al derecho, por ejemplo, a las relaciones internacionales. El aspecto 2 que tenemos que ver en esta lección tiene que ver con la economía mercantilista de este periodo. Es una fase de evolución del sistema capitalista que se ha ido desarrollando desde fines de la Edad Media. Y por último, un elemento crucial de esta época tiene que ver con la reforma religiosa de Martín Lutero y el surgimiento de otras reformas religiosas, tales como el calvinismo, ¿ya?, el surgimiento de la Iglesia anglicana y la respuesta que le da la Iglesia católica a estos cambios, que se conoce con el nombre de Contrarreforma o la Reforma Católica. Cuando nosotros hablamos del Estado moderno, estamos hablando del surgimiento de una concepción política que tiene que ver con un fortalecimiento del poder del monarca. En países paradigmáticos como España y Francia tenemos el desarrollo de una monarquía absoluta. Por otro lado, en Inglaterra tenemos el ejemplo del desarrollo de una monarquía constitucional o una monarquía parlamentaria. ¿Ok? Por otro lado, en Italia tenemos el ejemplo del desarrollo de ciudades-estados que tenían la característica de ser repúblicas. Aquí hay que establecer dos diferencias entre monarquía y república. En la monarquía, el poder se hereda, es vitalicio, ¿ok?
En cambio, en una república, la máxima autoridad política, ya que puede ser el príncipe o el parlamento, es elegida por un grupo de personas, ¿ya? Generalmente, en esta época, ya hasta hace muy poco tiempo atrás, siempre las personas que estaban capacitadas para votar eran las personas que tenían mayor renta económica y solamente los hombres, ¿ya? Las mujeres, como ustedes saben, han logrado su derecho a votar en tiempo muy tardío. Aquí en Chile fue en la primera mitad del siglo XX. Bueno, el Estado moderno se caracterizó porque centralizó el poder en manos de un monarca, quien logró levantar un ejército permanente, a diferencia del periodo anterior, que eran ejércitos que se organizaban solamente para la guerra determinada. Estamos hablando de un poder, de un gobierno central que desarrolla una burocracia y que tiene a cargo suyo la administración de la justicia. Este Estado moderno se sustentará económicamente en base a los impuestos que hará recaer en la población. Las páginas que van referentes al Estado moderno en el libro son las páginas 24, 25, 26 y 27. Voy a hablar ahora un poco de la economía mercantilista de esta época. La economía mercantilista tiene que ver con el surgimiento de una clase social llamada burguesía. La burguesía es quien realiza las actividades económicas, comerciales, financieras. Esta burguesía comenzará a tener cada vez más poder, ¿ya? Y financiará, por ejemplo, financiará y sustentará en términos económicos al poder central. El mercantilismo se le llama a una práctica que tuvieron los estados absolutistas de esta época, que consistía en lograr, ¿ya?, que la economía se basara en base a la acumulación de metales preciosos. Estamos hablando del oro y la plata. Decía que mientras un estado tenía mayor cantidad de oro y plata circulando en su país, este estado iba a ser más rico, ¿ya? Hay que mencionar que prácticamente la mayor cantidad del oro y la plata que financió el capitalismo europeo en esta época de los tiempos modernos vino desde América, ¿ya? Desde las famosas minas, por ejemplo, de Potosí en el actual Bolivia, Oruro. Esta fluencia de metales preciosos desde América a Europa posibilitará que los comerciantes, es decir, la burguesía, se logren enriquecer y de esta manera desarrollar en esta fase el capitalismo que se conoce con el nombre de mercantilismo. Otras características del mercantilismo consistían en que los estados lograran importar la menor cantidad de elementos y de exportar la mayor cantidad de elementos manufacturados, de manera de tener una balanza de pagos favorable para el Estado. Es decir, sacar del país mayor cantidad de elementos económicos, por ejemplo, textiles, por ejemplo, manufacturas, ¿ya? De manera que entrara dinero al país y no saliera, ¿ya? En la página 28 y 29 del libro está este tema de la economía mercantilista. Hay un autor que se llama von Hornig, un alemán, quien estableció las bases en un libro, resumió en otras palabras el mercantilismo, que tenía un alto componente de proteccionismo económico. ¿Qué significa esto? Significa que el Estado cerraba las fronteras para la importación de manufacturas que se realizaran en ese país.
de manera de proteger a la industria local. Es algo que hoy día, en la fase que hoy en día vive el capitalismo, ya no se privilegia, ¿ya? En esta concepción del mercantilismo es el Estado quien tiene el monopolio de la emanación de monedas, ¿ya? Y de cobrar, por ejemplo, impuestos. Un tercer elemento de esta lección 3, que como ustedes comprenderán lo estamos viendo bastante apretadamente, es todo lo que se llama la reforma religiosa, el reformismo alemán, derivado por el movimiento que llevó a cabo Martín Lutero, un monje alemán, que en esa época era católico aún, establece una crítica a la Iglesia católica producto de la venta que ésta hacía de las indulgencias. Las indulgencias eran, por decirlo de modo simple, un papelito que la Iglesia vendía a alguien que pagaba alta suma de dinero por ella y mediante la cual la Iglesia declaraba que los pecados de esa persona estaban perdonados, ¿ya? El Papa León X, en el año 1515, levantó una política de vender indulgencias para financiar la construcción de la cúpula de la Basílica de San Pedro, ¿ya? Entonces, por toda Europa salieron encargados de estas ventas de indulgencias y Martín Lutero se opuso a esto. Junto con oponerse a la venta de indulgencias, realizó una crítica a la crisis moral que vivía la Iglesia Católica y también efectuó una crítica teológica respecto de qué era lo realmente importante, si acaso comprar indulgencias o acaso tener fe, ¿ya? Entonces, desde este momento viene una nueva interpretación de la religión, donde se dice que lo más importante es la fe, que solamente por la fe los hombres y mujeres pueden ser salvados. También esta reforma luterana estableció que no reconocía jerarquía eclesiástica, es decir, no reconocía la importancia de los sacerdotes y decía que el contacto con la divinidad, con Dios, podía ser directo, mediante la fe. Y que no era tan importante el boato del culto, sino la predicación de pastores en el desarrollo de la divulgación de las palabras de Jesucristo. Este origen de la reforma religiosa significó que en Europa, a partir de este momento, hubo un montón de convulsión política porque algunos reyes del entonces Sacro Imperio Romano Germánico, que era una unidad política que existía en aquella época en Europa, no reconocieron más la autoridad del Papa sobre sus intereses políticos y de este modo hubo una gran época de guerras que se llaman las guerras de religión durante gran parte del siglo XVI, estoy hablando 1500, y del siglo XVII, los 1600. Esta gran época de religiones, esta gran época de guerra de religión fue una de las épocas más sangrientas de la historia, ¿ya? Donde el motivo de las muertes eran las creencias religiosas, ¿ya? Entonces habían reyes que se reconocían como protestantes o luteranos y establecían guerra con los emperadores, por ejemplo Carlos V de España, que quería lograr una unidad católica. Se enfrentaban en guerras que
dejaron un montón de regadero de sangre en Europa, ¿ya? Muchas de las características que se atribuyen a la Edad Media ocurrieron realmente en esta época. Por ejemplo, la quema de brujas. La Iglesia Católica respondió con un concilio, que es una reunión de obispos, el famoso Concilio de Trento, que se efectuó entre 1545 y 1563, y en este concilio se dio origen a lo que se llama como contrarreforma o reforma de la Iglesia Católica, donde reconocieron la importancia de las indulgencias, por ejemplo, donde declararon que las personas que creían que solamente por la fe se podían salvar eran personas herejes y tenían que ser excomulgadas. A partir de este momento surge el famoso Tribunal de la Santa Inquisición, que es de una muy lamentable memoria, porque mediante torturas y persecución religiosa, los gobernantes católicos buscaban que en su territorio no existieran personas que no fueran católicas. De esta manera hubo mucha gente torturada y asesinada, y es una de las páginas más negras de la historia, responsabilidad de la actual Iglesia Católica. Vamos a la actividad de esta semana, ¿ya? Ustedes en la página 33 de su libro, su texto de estudio, tienen un taller que les enseña acerca de formular preguntas históricas, ¿ya? Ustedes van a leer esa paginita, ¿ya? Ese taller, van a comprender cómo se tienen que realizar preguntas históricas. A continuación, ustedes van a elegir un área de estudio. Por ejemplo, área A, Estado moderno; área B, mercantilismo; área C, reforma y reformas religiosas. Van a elegir una de esas áreas de estudio. Dentro de esa área de estudio van a elegir un elemento de importancia y lo van a desarrollar. Van a formularse una pregunta que ustedes van a intentar responder. Esa va a ser la tarea. En otras palabras, ¿qué fenómeno? ¿Dónde ocurre? ¿Cuándo ocurre? Y lo más importante, ¿qué elementos de continuidad y qué elementos de cambio tiene este fenómeno que ustedes van a elegir de manera libre con relación a lo que ocurrió anteriormente y con lo que ocurrirá después? Y asimismo, esto es la parte más importante de la pregunta, ¿de qué manera el elemento que ustedes eligieron se relaciona con los otros? ¿Ok? Por ejemplo, este es un ejemplo. Yo ya voy a elegir el desarrollo del mercantilismo y voy a estudiar de qué manera los estados de Europa, por ejemplo, un estado ya, de qué manera Francia desarrolló el mercantilismo en su territorio, y de qué manera este tema del mercantilismo, el tema que yo elegí, tiene que ver con el fortalecimiento del Estado moderno, y de qué manera, si es que hay, qué relación hay con el tema de las reformas religiosas. Yo sé que es un poquito complicado, por eso lo explico también en la guía que les he mandado. En resumen, que ustedes aprendan a hacerse preguntas históricas, que desarrollen la capacidad de averiguar y hacerse preguntas históricas sobre algún elemento, ¿ya? Ustedes me preguntarán, profesor, ¿puedo preguntar sobre este tema? La respuesta es sí. Sí es que tiene que ver con alguno de los 3 elementos de esta unidad. Por lo tanto, ustedes van a pescar el libro, el texto de estudio, van a ir a la lección 2 de su texto de estudio, entre la página 22 y 36, ¿ya? Lo primero que van a hacer va a ser leer la página 36, donde hay un resumen, y ahí ya se van a hacer una idea
van a darse cuenta que está ordenado así. De la página 24 a la 27 habla del Estado moderno, entre la 28 y la 29 habla de economía mercantilista, y entre la página 30 a la 35 habla de las reformas religiosas. Algunas de esas áreas ustedes van a eligen un tema y se preguntan de qué modo este fenómeno que yo he elegido se relaciona con las otras áreas y en qué modo yo puedo ver las continuidades, las cosas que no cambian y los cambios. De qué modo el fenómeno que yo elegí demuestra que en este periodo hubo cambios, ¿ya? La extensión de esta tarea, no es un trabajo, es máximo 2 páginas, mínimo plana y media. Puede ser por computador, en el mejor de los casos, ¿ya? O si no, en su cuaderno. Por favor, sáquenme bien las fotos, ¿ya? Porque a veces tengo que estar así, no quedan un poquito borrosas, ¿ya? Cualquier duda, el día de mañana que a usted le llegue esta información, ahí voy a estar atento al correo para responder las preguntas de esta tarea. No es algo tan complicado, ¿ya? Es que ustedes desarrollen la habilidad de hacerse preguntas históricas, ¿ok? Eso es de la página 33. Eso, yo creo que ahí estamos con ese tema, ¿ya? Espero que estén muy bien, estimados y estimadas alumnos y alumnas. Espero que se estén cuidando, espero que estén aprendiendo muchas cosas, además de lo que tienen que aprender en el colegio. Escriban, pinten, dibujen, desarrollen el espíritu interior en este momento, ¿ya? De reclusión. Y esperamos que nos volvamos a ver pronto, ¿cierto? Ojalá todos con salud, en el mejor de los casos. Hasta la próxima, su profesor de historia, Aldo Yáñez. No sé.